Mi esposa pidió el divorcio y dijo algo que nunca olvidaré: quiero todo, Aurelio. La casa, el dinero, las inversiones. Todo, excepto ese niño discapacitado. Ese niño. Así llamó a Gabriel. A nuestro hijo de 9 años. Estábamos en la sala de audiencias del juzgado. Ella del otro lado de la mesa, impecable en su traje blanco, con su abogada Daniela a su lado. Yo, con Ramón, mi abogado, que no dejaba de sudar y temblar como si estuviera ante un pelotón de fusilamiento. Ramón me susurró al oído con desesperación: luche por la mitad, Aurelio. Tiene derecho. No puede dejar que se lleve todo. Miré los documentos frente a mí. La casa valuada en $450,000. Las cuentas de ahorro. Las inversiones. El auto. Todo lo que habíamos construido en 23 años de matrimonio estaba resumido en esos papeles. Y entonces dije algo que nadie esperaba: puede quedarse con todo. Silencio absoluto. Ramón dejó caer su pluma. Victoria parpadeó, confundida por un segundo, antes de que esa sonrisa venenosa apareciera en su rostro. Daniela, su abogada, se reclinó en su silla con la satisfacción de quien acaba de ganar la lotería sin comprar un boleto. Está seguro. Ramón me agarró del brazo. Sus dedos temblaban. Aurelio, por favor, piénselo. Estamos hablando de todo. Todo. Ya lo pensé. Firmé el primer documento. Luego el segundo. Luego el tercero. La pluma se deslizaba sobre el papel con un sonido seco, definitivo. Cada firma era una renuncia. Cada rúbrica, una derrota. O eso parecía. Victoria no podía ocultar su alegría. Se mordió el labio inferior para no sonreír demasiado, pero sus ojos brillaban. Daniela organizaba los papeles con eficiencia militar, revisando cada firma, cada inicial, asegurándose de que todo estuviera en orden. Muy sabio de su parte, señor Aurelio. Daniela habló con esa voz profesional, fría, desprovista de humanidad. Esto hará que el proceso sea mucho más civilizado. Civilizado. Qué palabra tan hermosa para describir un despojo. Ramón se dejó caer en su silla, derrotado. Me miraba como se mira a un hombre que acaba de saltar de un edificio. Con lástima. Con incomprensión. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas del juzgado. El sonido era constante, hipnótico. La sala olía a madera vieja y café quemado. La luz fluorescente del techo parpadeaba de vez en cuando, como si hasta la electricidad estuviera cansada de presenciar tanta miseria. Victoria se inclinó hacia Daniela y le susurró algo. Ambas sonrieron. Dos depredadoras satisfechas después de una cacería fácil. Firmé el último documento. Listo. Dejé la pluma sobre la mesa. Algo más. Daniela revisó todo una vez más, con esa meticulosidad irritante de los abogados exitosos. Pasó cada página, verificó cada firma. Y entonces asintió. Todo en orden. Victoria se puso de pie. Alisó su falda. Me miró desde arriba, y en ese momento, vi en sus ojos algo peor que el odio. Vi indiferencia. Como si yo ya no existiera. Como si los 23 años juntos hubieran sido borrados con una goma. Gracias por no complicar las cosas. Su voz sonó casi dulce, casi amable. Siempre fuiste predecible. Predecible. Ramón recogía sus papeles con manos temblorosas, murmurando cosas que no alcancé a escuchar. Estaba furioso. Decepcionado. Probablemente pensando en cómo explicarle a sus colegas que había perdido un caso sin siquiera pelear. Daniela cerró su portafolio con un clic seco. El juez Mauricio revisará todo mañana y emitirá la sentencia final. Pero con ambas partes de acuerdo, es solo una formalidad. Victoria ya estaba caminando hacia la puerta. No miró atrás. Ni una sola vez. Yo me quedé sentado. Quieto. Las manos sobre la mesa. Y entonces, justo cuando Daniela estaba guardando los últimos documentos, se detuvo. Su rostro cambió. Primero fue confusión. Luego preocupación. Luego algo parecido al pánico. Sacó uno de los papeles. Lo leyó. Lo releyó. Sus ojos se abrieron como platos. Espere. Su voz ya no sonaba segura. Espere un momento. Victoria se detuvo en la puerta. ¿Qué pasa? Daniela no respondió. Sacó otro documento. Luego otro. Sus manos ya no eran firmes. El papel temblaba. ¿Qué diablos?
Y entonces gritó. No fue un grito de rabia. Fue un grito de horror puro. El grito de alguien que acaba de descubrir que el piso bajo sus pies nunca existió. Victoria, detente. No firmes nada más. Pero era tarde. Yo ya había firmado todo. Ella también. Victoria se giró desde la puerta. Su rostro, hasta hace un segundo radiante de victoria, ahora mostraba una grieta de confusión. ¿De qué estás hablando, Daniela? Daniela no respondió. Tenía los ojos clavados en los documentos, pasando páginas con una velocidad frenética. Sus labios se movían en silencio, como si estuviera rezando. O maldiciendo. Daniela. La voz de Victoria subió de tono. ¿Qué sucede? La abogada levantó la vista. Su rostro, normalmente controlado y frío como el mármol, ahora estaba pálido. Casi gris. Hay algo aquí que no cuadra. Ramón, mi abogado, dejó de guardar sus cosas. Me miró con el ceño fruncido. ¿Qué quiere decir con que no cuadra? Daniela ignoró la pregunta. Sacó su laptop, la abrió con manos temblorosas, comenzó a teclear con urgencia. El sonido de las teclas llenó el silencio tenso de la sala. Clic, clic, clic. Cada segundo que pasaba, su expresión se volvía más sombría. Victoria caminó de regreso a la mesa. Ya no había elegancia en sus movimientos. Había algo más primitivo. Miedo. Daniela, respóndeme ahora mismo. ¿Qué está pasando? La casa. Daniela habló sin apartar los ojos de la pantalla. La escritura de la casa. No está a nombre de Aurelio. ¿Qué? Victoria arrebató uno de los documentos de la mesa. ¿De qué hablas? Claro que está a su nombre. La compramos juntos hace 15 años. Ya no. Esas dos palabras cayeron como piedras en agua quieta. Victoria leyó el documento. Una vez. 2 veces. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, cada vez más rápido, como si buscara algo que no estaba ahí. Esto tiene que ser un error. No es un error. Daniela cerró la laptop de golpe. Me miró. Realmente me miró por primera vez desde que entré a esa sala. Y en sus ojos vi algo que me gustó. Miedo genuino. Señor Aurelio, ¿cuándo transfirió la propiedad de la casa? Me recliné en mi silla. Crucé las manos sobre mi regazo. Tranquilo. Como si estuviéramos hablando del clima. Hace 5 años. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. 5 años. La voz de Victoria sonó aguda, casi histérica. ¿Transferiste la casa hace 5 años? ¿A quién? No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta flotara en el aire. Dejé que el pánico creciera en sus ojos. A Gabriel. Victoria dejó caer el documento. No, eso es imposible. Gabriel tiene 9 años. Un menor no puede. Un menor no puede poseer propiedades directamente. Daniela terminó la frase, su voz ahora era un susurro ronco. Pero un fideicomiso irrevocable a nombre de un menor, con un tutor designado, eso sí es legal. Ramón me miró. Su boca estaba abierta. Aurelio, ¿usted creó un fideicomiso? Asentí lentamente. ¿Y la casa está? En el fideicomiso. A nombre de Gabriel. Irrevocable. Victoria retrocedió un paso. Luego otro. Como si mis palabras fueran balas. Pero acabas de firmar que yo me quedo con la casa. Acabas de... Firmé que renunciaba a mis derechos sobre los bienes maritales. Mi voz era calma. Casi aburrida. Pero la casa no es un bien marital. No desde hace 5 años. Es propiedad de Gabriel. Yo solo soy el administrador del fideicomiso. Daniela se dejó caer en su silla. Sus manos temblaban mientras sacaba más documentos de su portafolio. Las cuentas de ahorro. Los certificados de depósito. Las inversiones. Todo en el fideicomiso. Dije las palabras lentamente, saboreando cada sílaba. A nombre de Gabriel. Transferido legalmente hace 5 años. Revisado y aprobado por un notario. Todo completamente legal. Victoria me miró con una expresión que nunca le había visto. No era rabia. Era algo mucho peor. Era la comprensión lenta, dolorosa, de que había sido engañada. De que había celebrado demasiado pronto. Eres un maldito contador forense.
Terminé la frase por ella. Sí. Trabajé 30 años auditando fraudes corporativos, rastreando dinero oculto, desentrañando esquemas financieros que hombres mucho más inteligentes que yo diseñaron. ¿Realmente pensaste que no sabría proteger a mi hijo? Ramón soltó una risa. Corta. Incrédula. Dios mío, Aurelio. Usted planeó todo esto. Hace 5 años. Confirmé. Cuando Victoria comenzó a trabajar hasta tarde. Cuando dejó de venir a las terapias de Gabriel. Cuando empezó a mirarlo como si fuera un mueble roto que no valía la pena reparar. Victoria tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia impotente. ¿Y qué se supone que me llevé entonces? ¿Qué firmé? Daniela revisaba los papeles con desesperación, pasando páginas, leyendo cláusulas, buscando algo, lo que fuera, que pudiera salvar la situación. Y entonces se detuvo. Su rostro se volvió cenizo. Victoria. ¿Qué? Las deudas. Esa palabra cayó como una bomba. ¿Qué deudas? Victoria arrebató los papeles de las manos de Daniela. No tenemos deudas. Aurelio siempre manejó las finanzas y, se detuvo. Leyó. Releyó. Su rostro pasó del blanco al rojo. $120,000 en préstamos personales? ¿90,000 en líneas de crédito? ¿Qué diablos es esto? Son deudas que se contrajeron en los últimos 5 años. Expliqué con paciencia, como si le estuviera enseñando a un niño. Todas a tu nombre. Todas legales. Todas documentadas. Yo nunca firmé nada. Claro que sí. Saqué mi propia copia de los documentos. Los deslicé sobre la mesa. Aquí está tu firma. Y aquí. Y aquí. ¿Recuerdas cuando te pedía que firmaras papeles del banco? ¿Cuando decías que estabas demasiado ocupada para leer? ¿Cuando confiabas en que yo me encargaba de todo? Victoria temblaba. Sus manos estrujaban los papeles hasta arrugarlos. Y hay más. Continué, mi voz todavía serena. Los impuestos de propiedad de los últimos 3 años. No pagados. Multas acumuladas. Todo bajo tu responsabilidad fiscal como copropietaria registrada, hasta que la casa fue transferida al fideicomiso. Pero las deudas tributarias anteriores siguen siendo tuyas. Esto es fraude. Victoria se volvió hacia Daniela. Esto es fraude. Podemos demandarlo. Podemos. No es fraude. Daniela habló con voz muerta. Derrotada. Todo está firmado. Todo está notarizado. Todo es legal. Él usó las leyes de protección de activos familiares. Protegió a su hijo discapacitado mediante un fideicomiso irrevocable. Cualquier juez va a ver esto como un padre responsable asegurando el futuro de un niño con necesidades especiales. Pero me engañó. Usted firmó los documentos. Daniela cerró su portafolio. Ya no había nada más que hacer. Todos y cada uno de ellos. Con plena capacidad legal. El hecho de que no los leyera no es culpa de él. Victoria me miró con un odio tan puro que casi podía tocarlo. Hijo de puta. Papá responsable. Corregí. Hay una diferencia. Victoria se aferró al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía de pie. Sus nudillos estaban blancos. Su respiración era irregular, entrecortada. Por primera vez en años, la vi sin máscara. Sin ese barniz de perfección que siempre cargaba como armadura. No puede ser. Susurró. No puede ser. Daniela organizaba los documentos en silencio, con movimientos mecánicos, como un médico forense catalogando evidencia de un crimen. Solo que aquí no había crimen. Solo una mujer que había subestimado completamente al hombre que dormía a su lado durante 23 años. Ramón, mi abogado, finalmente encontró su voz. Aurelio, ¿por qué no me dijiste nada de esto? Lo miré. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y algo parecido al respeto. Porque necesitaba que tu reacción fuera genuina. Necesitaba que creyeras que estaba cometiendo un error. Que realmente pensaras que me estaba rindiendo. Dios santo. Ramón se pasó una mano por el cabello. Actuaste como un hombre derrotado. Yo realmente pensé que habías perdido la cabeza. Ese era el punto. Victoria levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Todo esto fue una actuación? Desde el principio. No.
Negué con la cabeza. El dolor fue real. El matrimonio fue real. Los 23 años juntos fueron reales. Lo único que actué fue la sorpresa. Porque hace 5 años, cuando empezaste a llegar tarde con olor a colonia que no era mía, cuando dejaste de preguntar cómo le fue a Gabriel en terapia, cuando comenzaste a hablar de él como si fuera un problema a resolver y no un niño a amar, ahí supe que esto terminaría exactamente aquí. Eres un manipulador. Soy un padre. Daniela interrumpió, su voz profesional pero tensa. Señor Aurelio, necesito confirmar algo. El efectivo, las cuentas corrientes, ¿también están en el fideicomiso? Cada centavo que valía la pena proteger. Y las tarjetas de crédito conjuntas. Canceladas hace 4 años. Reemplazadas por cuentas individuales. Victoria soltó una risa amarga, casi histérica. ¿Hace 4 años? Entonces, cuando me diste esa tarjeta nueva, cuando dijiste que era una actualización del banco. Era una cuenta solo a tu nombre, con tu responsabilidad crediticia, sin acceso a los fondos protegidos. Yo gasté. Su voz se quebró. Gasté miles de dólares en esa tarjeta, en remodelaciones, en ropa, en viajes. $47,000, para ser exactos. Confirmé. Todo deuda personal. Todo bajo tu nombre. Daniela cerró los ojos. Cuando los abrió, parecía haber envejecido 10 años. Victoria, tenemos que hablar. En privado. No. Victoria golpeó la mesa con ambas manos. El sonido resonó en la sala como un disparo. No. Quiero respuestas ahora. Quiero saber exactamente qué me hiciste. Me puse de pie lentamente. Saqué una carpeta de mi maletín. La misma carpeta que había estado ahí todo el tiempo, esperando este momento. La coloqué sobre la mesa y la abrí. Esto es un resumen completo de la situación financiera actual. Comencé, mi voz neutral, como si estuviera dando una presentación corporativa. La casa, valor estimado de $450,000. Transferida al fideicomiso irrevocable Gabriel Martínez hace 5 años, 2 meses y 14 días. Tú firmaste la autorización notarial el 12 de marzo, junto con otros documentos que, según dijiste, no tenías tiempo de leer porque tenías una reunión con un cliente. Victoria palideció. Las cuentas de inversión, $320,000 en fondos indexados, bonos y acciones. Transferidos gradualmente al mismo fideicomiso durante un periodo de 4 años. Cada transferencia fue aprobada por ti mediante firma digital, que autorizaste cuando te di acceso a la banca en línea. Yo pensé que estaba firmando para acceder a mi propia cuenta. Estabas firmando autorizaciones de transferencia, cada una de ellas legal, cada una de ellas válida. Daniela tomaba notas frenéticamente. Sabía que esto terminaría en litigio, pero también sabía, podía verlo en sus ojos, que no había nada que hacer. Continué. Los autos, vendí mi camioneta hace 2 años. El dinero fue al fideicomiso. Tu BMW está a tu nombre, con un préstamo pendiente de $28,000. Ese préstamo es tuyo. Dijiste que lo pagaríamos juntos. Tú lo asumiste. Yo solo administraba las finanzas. Victoria temblaba. No de frío, de rabia contenida. Las joyas, los muebles, todo lo que consideras tuyo, técnicamente, lo es. Puedes llevártelo. Pero el valor de reventa no cubrirá ni el 10% de las deudas que acabas de heredar. Heredar. Su voz era un chillido. Tú me las endosaste. Me engañaste para que firmara. Te pedí que leyeras los documentos. En múltiples ocasiones. Tú elegiste no hacerlo. Ramón intervino, su tono casi divertido. Señor Aurelio, tengo que preguntar. ¿Por qué darle todo el crédito? ¿Por qué no simplemente divorciarse y mantener todo protegido desde el principio? Porque necesitaba que ella creyera que había ganado. Expliqué. Si hubiera peleado, si hubiera defendido los bienes, habría contratado auditores. Habría investigado. Habría descubierto el fideicomiso. Pero al rendirme, al darle todo sin luchar, activé su peor enemigo, su arrogancia. Victoria me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era odio puro. Era algo más complejo. Era la mirada de alguien que finalmente entiende que fue superada en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Yo te amé. Dijo, su voz apenas un susurro. Realmente te amé, Aurelio.
Yo también te amé, Victoria. Respondí con honestidad. Pero dejaste de amar a Gabriel. Y ese fue tu error. Porque un hombre puede sobrevivir sin el amor de su esposa. Pero un padre nunca dejará de proteger a su hijo. Daniela se aclaró la garganta. Necesito saber, para el registro, cuál es el valor total de los activos en el fideicomiso. $790,000 aproximadamente. Más la casa. Victoria se tambaleó. Daniela tuvo que sostenerla del brazo. Y las deudas a nombre de mi clienta suman $243,000. Más intereses acumulados. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, la lluvia había cesado. Un rayo de sol atravesaba las nubes y entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Todo parecía extrañamente pacífico. Victoria se soltó del agarre de Daniela y caminó hacia mí. Por un momento, pensé que me golpearía. Sus manos se cerraron en puños. Su mandíbula estaba tensa. Pero entonces, algo en ella se quebró. ¿Y Gabriel? Preguntó. ¿Qué pasa con Gabriel? Gabriel está bien. Respondí. Gabriel siempre estuvo bien. Porque mientras tú planeabas cómo dividir nuestra vida, yo planeaba cómo proteger la suya. Yo soy su madre. Biológicamente, sí. Legalmente, también. Pero hace 3 años que no lo abrazas. Hace 2 años que no vas a una sola de sus terapias. Hace 1 año que no le preguntas cómo estuvo su día. Hice una pausa. Ser madre no es un título. Es una acción. Y tú renunciaste a esa acción mucho antes de pedir este divorcio. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. Pero no dijo nada más. No había nada más que decir. Daniela guardó todos los documentos en su portafolio. Voy a necesitar tiempo para revisar todo esto con mi clienta. Vamos a solicitar una auditoría completa. Vamos a... Pueden auditar lo que quieran. Interrumpí. Contraté a 3 firmas diferentes para revisar cada documento. Todo está en orden. Todo es legal. Todo es irreversible. Ramón sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Jugada maestra, Aurelio. Jugada maestra. Victoria me miró una última vez. Te odio. Lo sé. Respondí. Pero Gabriel te seguirá amando. Porque los niños aman incondicionalmente. Incluso cuando no deberían. Se dio la vuelta y salió de la sala. Daniela la siguió, cargando el portafolio como si pesara toneladas. La puerta se cerró detrás de ellas con un clic suave. El sonido fue tan final, tan definitivo, que por un momento me pregunté si todo esto había sido real. Si realmente acababa de desmantelar 23 años de matrimonio en menos de 1 hora. Ramón exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Se dejó caer en su silla y me miró con una mezcla de admiración y algo parecido al miedo. Aurelio, yo, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Llevo 30 años ejerciendo el derecho familiar. He visto de todo. Fraudes, engaños, manipulaciones. Pero esto... Negó con la cabeza. Esto fue cirugía de precisión. 5 años planeando cada movimiento, cada firma, cada documento. Me senté de nuevo. De repente me sentía cansado. No físicamente. Era un cansancio más profundo. El tipo de cansancio que viene después de cargar un peso durante tanto tiempo que tus músculos olvidaron cómo se siente estar sin él. ¿Cuándo supiste? Preguntó Ramón. ¿Cuándo supiste que llegaría a esto? Miré por la ventana. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes grises. La ciudad se veía lavada, limpia después de la lluvia. Fue un martes. Comencé. Gabriel tenía 4 años. Acababa de ser diagnosticado con parálisis cerebral. El médico nos explicó que necesitaría terapia de por vida, que nunca caminaría sin ayuda, que su desarrollo cognitivo sería más lento. Ramón escuchaba en silencio. Victoria no dijo nada en el consultorio, nada en el auto de regreso a casa, nada durante la cena. Esa noche, cuando pensó que yo dormía, la escuché llorar en el baño. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de rabia, como si Gabriel hubiera elegido nacer así solo para arruinarle la vida. La gente procesa el duelo de formas diferentes. No fue duelo, Ramón. Fue resentimiento.
Cerré los ojos, recordando. A la mañana siguiente, me dijo que necesitaba enfocarse en su carrera, que yo tendría que encargarme de las terapias de Gabriel porque ella tenía una presentación importante. Y luego otra. Y otra. Y de repente, 5 años después, Gabriel me conocía a mí pero apenas reconocía a su propia madre. Y ahí fue cuando empezaste a planear. No. Ahí fue cuando empecé a observar. Me incliné hacia adelante. Verás, en mi trabajo como contador forense, aprendí algo crucial. La gente siempre deja rastros. Siempre. Un gasto extraño aquí, un cambio de rutina allá. Y Victoria comenzó a dejar muchos rastros. Otro hombre. Varios, sospecho. Pero no me importó lo suficiente como para confirmarlo. Lo que me importó fue darme cuenta de que ella ya no estaba en este matrimonio. Solo estaba esperando el momento correcto para salir. Y cuando saliera, intentaría llevarse todo. Excepto a Gabriel. Ramón sacó una botella de agua de su maletín y bebió un largo trago. Entonces empezaste a mover los activos. Lentamente. Metódicamente. Un contador forense sabe exactamente cómo ocultar dinero. Pero yo no quería ocultarlo. Quería protegerlo legalmente. Así que investigué. Leí cientos de casos de derecho familiar. Consulté con abogados especializados en fideicomisos. Aprendí todo lo que pude sobre protección de activos para menores con discapacidades. El fideicomiso irrevocable. Exacto. Es una herramienta legal diseñada específicamente para proteger a niños con necesidades especiales. Una vez que los bienes entran ahí, no pueden ser tocados. Ni por acreedores, ni por divorcios, ni por nada. Solo Gabriel puede beneficiarse de ellos, bajo la supervisión de un administrador designado. Tú. Yo. Hasta que él cumpla 25 años o hasta que yo muera, lo que ocurra primero. Después, el control pasa a un administrador profesional que ya designé y que está especificado en los documentos del fideicomiso. Ramón silbó bajito. ¿Y las deudas? ¿Cómo lograste que ella firmara todo eso sin darse cuenta? Me permití una sonrisa pequeña. Victoria siempre presumió de ser brillante en arquitectura, pero admitía abiertamente que no entendía de finanzas. Decía que para eso estaba yo. Que ella ganaba el dinero y yo lo administraba. Así que administré. Le presentaba documentos mezclados. Una autorización de transferencia entre 10 páginas de renovación de seguros. Un préstamo personal disfrazado entre documentos de refinanciamiento hipotecario. ¿Y ella simplemente firmaba? Cada vez. Sin leer. A veces ni siquiera miraba. Solo preguntaba, ¿dónde firmo? Y yo le mostraba. Una firma aquí, otra allá. Y así, durante 5 años, ella construyó su propia trampa. Pero las deudas, ¿para qué necesitabas que ella tuviera deudas? Para 2 cosas. Levanté un dedo. Primero, para que el dinero que sacaba de las cuentas conjuntas tuviera un destino rastreable. Si simplemente desaparecía dinero, ella podría alegar fraude. Pero si ese dinero se usaba para pagar cosas que ella autorizó, renovaciones en la casa que luego se transferiría al fideicomiso, inversiones que luego protegerían a Gabriel, todo estaba justificado. Levanté un segundo dedo. Y segundo, para asegurarme de que cuando llegara este momento, ella no solo se fuera con las manos vacías, sino con una realidad financiera que la obligara a pensar muy bien antes de pelear por la custodia de Gabriel. Ramón frunció el ceño. ¿Custodia? Pensé que ella no quería a Gabriel. No lo quiere. Pero cuando se dé cuenta de que el fideicomiso existe, de que ahí hay casi $1 millón, va a querer acceso. Y la única forma de tener acceso a los recursos de un menor es teniendo custodia, o al menos custodia compartida. Pero con $243,000 en deudas. No puede demostrar solvencia económica. No puede argumentar que está en mejor posición que yo para cuidar de Gabriel. De hecho, cualquier juez verá sus finanzas y concluirá que necesita enfocarse en resolver su situación antes de siquiera pensar en responsabilidades adicionales. Ramón dejó escapar una risa incrédula. Bloqueaste cada salida, cada posible movimiento. Pasé 5 años jugando ajedrez mientras ella jugaba damas. Guardamos silencio por un momento. Afuera, escuché voces. Gente saliendo de otras salas de audiencia. Vidas siendo divididas, familias siendo disueltas. Me pregunté cuántas de esas personas realmente pelearon por lo que importaba. ¿Y ahora qué? Preguntó Ramón finalmente.
Ahora espero. Respondí. Daniela va a auditar todo. Va a contratar expertos. Va a buscar cualquier irregularidad. Y no va a encontrar nada. Porque no hay nada que encontrar. ¿Y Victoria? Victoria va a pasar por las 5 etapas del duelo. Negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Ahora mismo está entre la negación y la ira. En unos días, tal vez semanas, intentará negociar. Me llamará. Me dirá que podemos arreglar esto. Que tal vez fue demasiado dura. Que Gabriel la necesita. ¿Y tú qué harás? Nada. Dije simplemente. Absolutamente nada. Porque no hay nada que negociar. Los documentos están firmados. El fideicomiso está establecido. El divorcio se aprobará. Y yo me iré con Gabriel a vivir en paz. Ramón comenzó a guardar sus cosas. Sabes, cuando me contrataste hace 3 meses, pensé que sería un caso más. Un divorcio difícil, sí, pero manejable. Nunca imaginé que tú ya habías ganado antes de entrar a esta sala. No gané nada, Ramón. Solo protegí lo que siempre debió estar protegido. Se puso de pie y extendió su mano. La estreché. Ha sido un honor, Aurelio. Un verdadero honor. Cuando Ramón se fue, me quedé solo en la sala de audiencias. La luz del sol entraba completamente ahora, bañando todo con un resplandor dorado. Me acerqué a la ventana y miré hacia el estacionamiento. Allá abajo, vi a Victoria subiendo a su BMW. Daniela hablaba con ella, gesticulando, probablemente explicando la magnitud del desastre. Victoria tenía las manos en la cara. Sus hombros temblaban. Una parte de mí, una parte pequeña, casi extinta, sintió lástima por ella. Pero entonces pensé en Gabriel. Pensé en todas las noches que lo arrullé solo porque ella estaba demasiado ocupada. En todas las terapias donde fui el único padre presente. En todos los hitos que celebré en silencio porque ella no estaba ahí para verlos. Pensé en la forma en que Gabriel me mira. Con esos ojos enormes, llenos de confianza absoluta. Como si yo fuera su héroe. Y supe que había hecho lo correcto. Tomé mi maletín y salí de la sala. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío del juzgado. Cada paso me alejaba de un capítulo de mi vida y me acercaba a otro. Afuera, el aire olía a lluvia fresca. El cielo aún tenía nubes, pero eran nubes blancas, inofensivas. Saqué mi teléfono y marqué un número. Hola. La voz suave de Martina, la enfermera de Gabriel, respondió. Hola, Martina. Ya terminé aquí. ¿Cómo está Gabriel? Está bien, señor Aurelio. Está dibujando. Hoy dibujó a un superhéroe. Sonreí. Sí. ¿Y cómo se llama ese superhéroe? Hubo una pausa. Luego la voz de Gabriel, distante pero clara, se llama papá. Cerré los ojos. Respiré hondo. Dile que ya voy a casa. Conduje a casa en silencio. El tráfico era ligero para ser mediodía. Las calles todavía estaban húmedas por la lluvia, reflejando el cielo que lentamente se despejaba. Pasé por los lugares familiares. La cafetería donde Victoria y yo solíamos desayunar los domingos. El parque donde Gabriel daba sus primeros pasos con ayuda de su andadera. La librería donde comprábamos cuentos que yo le leía cada noche. Cada lugar era un recordatorio. No de lo que perdí, sino de lo que gané. Cuando llegué a casa, bueno, ya no era técnicamente mi casa, sino la casa de Gabriel, vi a Martina en la ventana. Tenía 52 años, cabello gris recogido en una cola de caballo, y la paciencia de una santa. La había contratado hace 3 años, cuando quedó claro que necesitaba ayuda profesional para cuidar de Gabriel mientras trabajaba. Ahora ya no trabajaba. Había renunciado a mi empleo hace 6 meses. Oficialmente por jubilación anticipada. En realidad, para prepararme para este momento. Para estar completamente disponible para Gabriel cuando todo esto terminara. Martina abrió la puerta antes de que pudiera sacar las llaves. ¿Cómo fue? Preguntó. Sus ojos mostraban preocupación genuina. Exactamente como planeé. Asintió. Ella sabía. No todos los detalles, pero sabía lo suficiente. Gabriel preguntó por usted 3 veces. Le dije que estaba arreglando cosas importantes. ¿Cómo estuvo en terapia? Bien. Caminó 5 metros más que la semana pasada. La fisioterapeuta dice que está progresando. Entré a la casa. El olor familiar me golpeó.
café recién hecho, crayones. Ese aroma particular que tienen los hogares donde viven niños. No era el olor de la casa que Victoria diseñó. Esa casa olía a velas caras y ambientadores. Esta casa olía a vida. Papá. La voz de Gabriel vino desde la sala. Dejé mi maletín en la entrada y caminé hacia él. Estaba sentado en su silla especial, la que le daba el soporte que necesitaba. Frente a él, una mesa baja cubierta de dibujos. Docenas de ellos. Todos con colores brillantes y formas que solo un niño de 9 años podría crear. Hola, campeón. Su rostro se iluminó. Gabriel tenía el cabello castaño de Victoria y mis ojos verdes. Su sonrisa era algo completamente suyo. Torcida, inmensa, capaz de derretir cualquier coraza. Mira lo que dibujé. Levantó un papel con ambas manos. El movimiento era difícil para él. Sus músculos no siempre obedecían. Pero lo intentaba. Siempre lo intentaba. Me acerqué y tomé el dibujo. Era una figura con una capa roja. Grande. Fuerte. Con una letra P en el pecho. Es increíble. ¿Quién es? Eres tú, papá. Eres un superhéroe. Sentí algo apretarse en mi pecho. ¿Yo? ¿Por qué soy un superhéroe? Gabriel me miró con esos ojos enormes, llenos de una sabiduría que no debería tener a su edad. Porque siempre me cuidas. Los superhéroes cuidan a la gente. Me arrodillé junto a su silla. Tú también eres un superhéroe, Gabriel. Eres el más valiente que conozco. Sí. Sí. Cada día haces cosas difíciles. Caminas aunque duela. Estudias aunque te cueste más que a otros niños. Sonríes aunque a veces tengas miedo. Eso es ser valiente. Eso es ser un superhéroe. Se abrazó a mí. Sus brazos delgados rodearon mi cuello con toda la fuerza que pudo reunir. Y yo lo abracé de vuelta, sintiendo ese amor puro, incondicional, que solo un hijo puede dar. ¿Viste a mamá hoy? Preguntó contra mi hombro. La pregunta me tomó desprevenido. Sí, la vi. ¿Va a venir a casa? Me separé un poco para mirarlo a los ojos. No, campeón. Mamá va a vivir en otro lugar ahora. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas el divorcio a un niño de 9 años con parálisis cerebral? ¿Cómo le dices que su madre eligió no estar en su vida sin destrozar la imagen que todavía tiene de ella? A veces los adultos necesitan vivir en lugares diferentes. No significa que no te quiera. Solo significa que las cosas van a cambiar un poco. Tú te vas a ir también. Nunca. Dije con firmeza. Yo nunca me voy a ir, Gabriel. Te lo prometo. ¿Lo prometes de verdad? Lo prometo de verdad. Pareció satisfecho con eso. Volvió a sus dibujos, ya olvidado de la conversación. Así funcionaba su mente. Pensamientos que venían y se iban como nubes. A veces era frustrante. A veces era una bendición. Martina apareció con 2 tazas de café. Me entregó una. ¿Necesita que me quede más tiempo hoy? No, está bien. Puedes irte a tu hora normal. ¿Seguro? Parece que fue un día pesado. Lo fue, pero ya pasó. Se sentó en el sofá, sorbiendo su café. ¿Ella sabe? ¿Sobre el fideicomiso? Ahora sí. Y exactamente lo que esperaba. Shock, rabia, negación. Martina asintió. Había sido testigo de cómo Victoria trataba a Gabriel durante los últimos 3 años. Las visitas cada vez más cortas. Las excusas cada vez más elaboradas. El desinterés apenas disfrazado. ¿Usted cree que va a intentar pelear por la custodia? Preguntó. Lo va a considerar. Pero cuando su abogada le explique la realidad financiera, cuando entienda que no puede sostener económicamente una batalla legal mientras debe $250,000, lo va a pensar mejor. ¿Y si lo hace de todas formas? Entonces pelearé. Con cada recurso legal que tengo. Con cada documento que preparé. Con cada testimonio que pueda conseguir. Miré a Gabriel, concentrado en colorear. Pero no creo que llegue a eso. Victoria es muchas cosas, pero no es tonta. Sabe cuándo perdió. Martina terminó su café. Ese niño tiene suerte de tenerlo. Yo tengo suerte de tenerlo a él. Cuando Martina se fue, preparé la cena. Nada elaborado. Pasta con salsa de tomate, el plato favorito de Gabriel.
Él no podía usar los cubiertos con facilidad, así que había aprendido técnicas para comer que funcionaban para él. Dedos cuando era necesario. Tenedores especiales con mangos grandes. Paciencia infinita. Cenamos juntos en la mesa de la cocina. Gabriel me contó sobre su día. Sobre el dibujo que hizo en terapia. Sobre el cuento que Martina le leyó. Sobre el pájaro que vio en la ventana. Escuché cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Porque para él, lo era. Después de cenar, llegó la rutina de la noche. Baño, que requería ayuda. Pijama, que requería paciencia. Cepillado de dientes, que requería supervisión. Cada tarea era un pequeño desafío. Cada tarea completada, una pequeña victoria. Finalmente, lo acomodé en su cama. Las sábanas con dinosaurios que había elegido el mes pasado. La almohada especial que sostenía su cuello en el ángulo correcto. La luz nocturna que proyectaba estrellas en el techo. ¿Me lees un cuento, papá? Claro. ¿Cuál quieres? El del dragón que tenía miedo. Tomé el libro del estante. Lo había leído 100 veces. Conocía cada palabra de memoria. Pero lo leí como si fuera la primera vez, poniendo voces diferentes para cada personaje, haciendo pausas dramáticas, viendo cómo Gabriel sonreía en las partes divertidas. Cuando terminé, sus ojos ya estaban medio cerrados. Papá. Sí, campeón. ¿Tú tienes miedo a veces? La pregunta me sorprendió. Sí, a veces tengo miedo. ¿De qué? De no ser suficiente bueno para ti, de no poder darte todo lo que mereces. Gabriel abrió los ojos completamente. Pero tú eres el mejor papá del mundo. ¿Cómo lo sabes? Porque estás aquí. Siempre estás aquí. Algo se rompió en mí. Algo que había estado sosteniendo durante 5 años. Desde que empecé a planear todo esto. Desde que supe que tendría que pelear solo. Lágrimas. No muchas. Solo 2 o 3 que rodaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué lloras, papá? Porque estoy feliz, Gabriel. Muy, muy feliz. ¿Feliz de qué? De tenerte. De que seas mi hijo. De que seamos un equipo. Sonrió. Somos el mejor equipo. El mejor equipo. Repetí. Lo besé en la frente. Apagué la luz. Dejé la puerta entreabierta, como le gustaba. En la sala, me dejé caer en el sofá. El silencio de la casa me envolvió. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno. Lleno de posibilidades. Lleno de futuro. Saqué mi teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas de Victoria. 3 mensajes de voz. 7 mensajes de texto. Los ignoré todos. Abrí en cambio la aplicación del fideicomiso. Los números estaban ahí, seguros, intocables. $790,000 que crecerían con el tiempo. Que pagarían las terapias de Gabriel. Su educación. Sus necesidades médicas. Todo lo que necesitara para tener la mejor vida posible. Victoria podría haber tenido acceso a todo eso. Podría haber sido parte de esto. Pero eligió otra cosa. Eligió el prestigio sobre el amor. La apariencia sobre la sustancia. Su comodidad sobre las necesidades de su propio hijo. Y ahora tendría que vivir con esa elección. Yo, por mi parte, viviría con la mía. Y no me arrepentía de nada. 3 días después, sonó el timbre a las 7 de la mañana. Estaba preparando el desayuno de Gabriel. Avena con miel y plátano, cortado en trozos pequeños que pudiera masticar fácilmente. El aroma del café llenaba la cocina. Afuera, el sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. No esperaba visitas. Miré por la mirilla. Victoria estaba del otro lado, sola. Sin Daniela. Sin abogados. Solo ella, con jeans y una sudadera gris. Sin maquillaje. El cabello recogido en una cola de caballo desprolija. Se veía diferente. Más pequeña, de alguna manera. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Necesitamos hablar. Dijo sin preámbulos. No hay nada que hablar. Todo quedó resuelto en la audiencia. Por favor, Aurelio. Su voz se quebró ligeramente. Solo dame 5 minutos. Miré hacia atrás. Gabriel todavía estaba en su habitación, probablemente despierto pero todavía en pijama. Martina llegaría en media hora. 5 minutos. Afuera.
Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. El aire matutino era fresco. Podía escuchar los pájaros cantando en los árboles que rodeaban la casa. La misma casa que ahora legalmente pertenecía a nuestro hijo. Victoria se abrazó a sí misma. No dormí en 3 días. Ese no es mi problema. Lo sé, lo sé. Respiró hondo. Daniela me mostró todo. Cada documento, cada firma, cada transferencia. Me explicó exactamente lo que hiciste. Lo que hice fue proteger a mi hijo. ¿Dejándome sin nada? Endosándome $250,000 en deudas. Dejándote con las consecuencias de tus propias decisiones. Corregí. Cada documento que firmaste fue presentado ante ti. Cada decisión financiera fue discutida. Tú elegiste no prestar atención. Tú elegiste confiar ciegamente. Tú elegiste priorizar tu carrera sobre conocer en qué ponías tu firma. Se mordió el labio. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Tienes razón. Tienes toda la razón. Fui descuidada. Fui egoísta. Fui una madre terrible. No voy a contradecirte. Pero puedo cambiar, Aurelio. Puedo ser mejor. Dame una oportunidad. Déjame ver a Gabriel. Déjame demostrarle que me importa. ¿Ahora te importa? ¿Después de 3 años de ausencia emocional? Después de llamarlo, ese niño discapacitado, frente a una sala llena de extraños. Se encogió como si la hubiera golpeado. Estaba enojada. No lo decía en serio. Sí lo decías. Esa es la verdad que finalmente salió a la luz. Siempre lo viste como una carga. Como algo que arruinó tus planes de la vida perfecta. Yo solo necesitaba tiempo para procesar. El diagnóstico fue difícil para mí. Fue difícil para todos, Victoria. La diferencia es que yo procesé mi dolor y seguí siendo su padre. Tú procesaste tu dolor y elegiste alejarte. Lloró abiertamente ahora, sin intentar ocultarlo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? No puedes arreglarlo. Esa es la realidad. No puedes recuperar los 3 años que no estuviste. No puedes borrar las terapias a las que no fuiste. No puedes deshacer el daño de hacerlo sentir que no era suficientemente bueno para ti. Él nunca dijo eso. No tenía que decirlo. Los niños sienten estas cosas. Sienten cuando no son queridos. Y Gabriel es más perceptivo de lo que crees. Victoria se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Solo quiero verlo. 1 hora. Media hora. Lo que sea. ¿Por qué? ¿Para qué? Es mi hijo. Biológicamente. Pero en todo lo demás, dejaste de ser su madre hace mucho tiempo. Eso no es justo. ¿Justo? Casi me reí. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Es justo que Gabriel pregunte por qué su mamá nunca está? ¿Es justo que vea a otros niños con sus 2 padres y se pregunte qué hizo mal? ¿Es justo que yo tenga que inventar excusas sobre por qué no puedes venir a su función escolar o a su cumpleaños? Tenía trabajo. Tenía responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Yo también trabajaba. Y aún así, nunca me perdí nada importante. Se quedó en silencio. El sol subía más alto ahora. La luz dorada iluminaba su rostro. Pude ver las arrugas que no estaban ahí 5 años atrás. El cansancio en sus ojos. La derrota en sus hombros. Daniela dice que no puedo pelear. Dijo finalmente. Dice que con mis deudas, con mi situación financiera actual, ningún juez me dará custodia. Ni siquiera compartida. Daniela es una buena abogada. Te está diciendo la verdad. ¿Y si pago las deudas? ¿Y si encuentro la manera de salir de esto? Te llevaría años. Y para cuando lo logres, Gabriel tendrá 12, 13, 14 años. Habrás perdido aún más tiempo. Entonces estoy atrapada. No estás atrapada. Estás experimentando las consecuencias de tus elecciones. Victoria me miró con algo parecido al odio. Pero también había resignación ahí. La comprensión lenta de que realmente no había salida. ¿Sabes qué es lo más triste? Dijo, que parte de mí está aliviada. Esa confesión me sorprendió. Aliviada. Aliviada de no tener que fingir más. De no tener que pretender que puedo manejar todo esto. La verdad es que nunca supe cómo ser madre de un niño como Gabriel. Nunca supe qué decirle.
¿Cómo jugar con él? ¿Cómo hacerlo sentir amado cuando todo lo que sentía era miedo? Miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fracasar. Miedo de verlo luchar y no poder arreglarlo. Tú sabes cómo arreglar cosas, Aurelio. Yo solo sé cómo diseñar edificios. Estructuras perfectas donde todo tiene sentido. Pero Gabriel no tiene sentido. Su condición no tiene sentido. Y yo no supe cómo vivir con eso. Era la primera vez que Victoria hablaba con honestidad brutal sobre esto. Sin excusas. Sin justificaciones. El miedo es normal. Dije después de un momento. Yo también tuve miedo. Todavía lo tengo. Cada día me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Si las terapias funcionan. Si Gabriel será feliz. Si podré darle la vida que merece. ¿Y cómo lo manejas? No pensando en el miedo. Pensando en él. En Gabriel. En su sonrisa cuando logra algo nuevo. En cómo me abraza. En cómo me dice que soy su héroe. Hice una pausa. Tú podrías haber tenido eso también. Pero elegiste alejarte antes de intentarlo realmente. Victoria asintió lentamente. Tienes razón. Y ahora es demasiado tarde. Para recuperar lo que perdiste, sí. Pero no es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si realmente quieres ser parte de su vida, tendrás que ganártelo. No con dinero. No con regalos. Con tiempo. Con esfuerzo. Con presencia real. ¿Me dejarías intentarlo? No es mi decisión. Es de Gabriel. Si él quiere verte, te verá. Bajo supervisión. En mis términos. Y si vuelves a lastimarlo, si vuelves a tratarlo como algo menos que el niño maravilloso que es, desaparecerás de su vida permanentemente. ¿Y las visitas? Las hablaremos si llegas a ese punto. Primero necesitas demostrar que puedes comprometerte. Una videollamada semanal para empezar. Si puedes mantener eso durante 3 meses, hablaremos de visitas presenciales. ¿Una videollamada? Eso es todo. Eso es más de lo que le has dado en el último año. Si no puedes comprometerte con una llamada de 20 minutos a la semana, entonces no estás lista para más. Se quedó callada, procesando, calculando si valía la pena el esfuerzo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Es mucho pedir. Dijo finalmente. Es lo mínimo que un padre hace. Necesito tiempo para pensarlo. Claro, piénsalo. Pero mientras tanto, no aparezcas aquí sin avisar. No llames a cualquier hora. No intentes manipular la situación. Si decides que quieres intentarlo, me envías un mensaje. Coordinaremos la primera llamada. Y veremos cómo va. ¿Y el dinero? ¿El fideicomiso? No es negociable. Ni ahora ni nunca. Ese dinero es para Gabriel. Para su futuro. No tiene nada que ver contigo ni conmigo. Daniela dice que podría impugnar el fideicomiso. Alegar que fue creado bajo falsos pretextos. Podría. Y perdería. Y gastaría decenas de miles de dólares en abogados solo para llegar a la misma conclusión. Pero adelante. Inténtalo si quieres. Victoria exhaló lentamente. Todo el aire salió de sus pulmones como si fuera un globo desinflándose. No voy a pelear. Buena decisión. Pero necesito ayuda, Aurelio. Las deudas, no sé cómo voy a pagarlas. Eso tampoco es mi problema. Tienes un salario bueno. Haz un plan de pagos. Consulta con un asesor financiero. Aprende a administrar tu propio dinero. Eres cruel. Soy justo. Hay una diferencia. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. ¿Alguna vez me amaste realmente? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, te amé profundamente. Durante muchos años. ¿Y ahora? Ahora no siento nada. Ni amor ni odio. Solo indiferencia. Y tal vez un poco de lástima. Asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Adiós, Aurelio. Adiós, Victoria. La vi caminar hacia su auto. Subir. Arrancar. Alejarse por la calle. Y entonces se fue. Entré a la casa. Gabriel estaba en la sala, en su silla, viendo caricaturas. ¿Quién era, papá? Nadie importante, campeón. ¿Listo para el desayuno? Sí.
2 semanas pasaron en una especie de calma extraña. Victoria no llamó. No apareció. No envió mensajes. Era como si hubiera aceptado finalmente la realidad y hubiera elegido desaparecer en lugar de enfrentarla. Yo me concentré en Gabriel. En nuestra rutina. En construir la vida que siempre debimos tener. Las mañanas comenzaban temprano. Gabriel necesitaba tiempo para despertarse completamente. Sus músculos estaban rígidos después de dormir, y había que hacer ejercicios de estiramiento antes de que pudiera siquiera levantarse de la cama. Yo lo ayudaba con paciencia, contando cada repetición, convirtiendo la terapia en un juego. 10 más, campeón. Tú puedes. Estoy cansado, papá. Lo sé, pero los superhéroes se entrenan incluso cuando están cansados. ¿Recuerdas lo que dijiste? Que yo soy un superhéroe. Bueno, tú también lo eres. Y los superhéroes no se rinden. Eso siempre funcionaba. La idea de ser fuerte, de ser valiente, era suficiente para que encontrara energía de algún lugar profundo dentro de él. Después venía el desayuno. Luego la escuela en casa. Gabriel no podía asistir a una escuela regular. Las instalaciones no estaban adaptadas, y los otros niños, aunque no fueran crueles intencionalmente, no entendían sus limitaciones. Así que contraté a una maestra especializada, Gabriela, que venía 3 veces por semana. Era paciente, dedicada. Veía a Gabriel como una persona completa, no como una discapacidad ambulante. Hoy vamos a aprender sobre los océanos. Decía, desplegando imágenes coloridas sobre la mesa. ¿Sabías que hay criaturas en el fondo del mar que nunca han visto la luz del sol? Gabriel se inclinaba hacia adelante, fascinado. Como vampiros. Algo así, pero estos son reales. Yo me sentaba en la cocina durante esas lecciones, trabajando en mi laptop pero siempre escuchando. Siempre presente. Escuchaba la risa de Gabriel cuando Gabriela hacía voces graciosas. Su concentración cuando intentaba escribir las letras. Su frustración cuando sus dedos no cooperaban. Cada emoción era válida. Cada momento importaba. Por las tardes venían las terapias. Física los lunes y miércoles. Ocupacional los martes y jueves. Del habla los viernes. 5 días a la semana de trabajo duro, de pequeñas victorias y ocasionales retrocesos. Javier, su fisioterapeuta, era un hombre corpulento de 40 años que había trabajado con niños con parálisis cerebral durante 2 décadas. Conocía cada ejercicio, cada técnica, cada forma de motivar a un niño que estaba cansado de esforzarse. Vamos, Gabriel. Sé que puedes dar 3 pasos más. Lo hiciste la semana pasada. Pero me duelen las piernas. Lo sé, amigo, pero el dolor significa que tus músculos están trabajando. Están haciéndose más fuertes. Y cuando seas más fuerte, podrás hacer más cosas. ¿Qué quieres poder hacer? Gabriel pensaba, su rostro serio. Quiero poder jugar fútbol. Javier nunca le decía que era imposible. Nunca le quitaba sus sueños. Entonces tenemos que seguir trabajando. Porque los jugadores de fútbol tienen piernas muy fuertes. Y tú vas a tener las piernas más fuertes de todas. Yo observaba desde la puerta, viendo a mi hijo luchar contra su propio cuerpo, viendo sus lágrimas de frustración cuando se caía, su determinación cuando se levantaba de nuevo. Era agotador, era desgarrador, era hermoso. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil, Gabriel estaba en el sofá, exhausto. Javier se acercó a mí mientras guardaba su equipo. Está progresando bien, señor Aurelio. Más rápido de lo que esperaba. De verdad. De verdad. A este ritmo, en un año podría estar usando solo un bastón en lugar de la andadera. Tal vez menos. Sentí algo expandirse en mi pecho. Esperanza. Esa cosa peligrosa que había aprendido a mantener bajo control porque las decepciones eran demasiado dolorosas. Eso sería increíble. Es un niño fuerte. Y tiene el mejor motivador posible. A usted. Javier me puso una mano en el hombro. No todos los padres se involucran así. La mayoría deja a los niños aquí y se va a tomar café. Usted se queda. Observa. Aprende. Hace los ejercicios con él en casa. Eso marca toda la diferencia. Es mi hijo. ¿Qué más haría? Se sorprendería. Cuando Javier se fue, preparé la cena. Pollo asado con vegetales. Gabriel no era fanático de los vegetales,
pero había aprendido a negociar. Si comes 5 brócolis, puedes tener postre. 3. 4. Trato hecho. Comimos juntos, como siempre, hablando sobre su día, sobre lo que aprendió, sobre sus planes para mañana. Papá, ¿crees que algún día pueda ir a una escuela normal? La pregunta me sorprendió. ¿Quieres ir a una escuela normal? Quiero tener amigos, niños de mi edad. Mi corazón se apretó. Podemos buscar opciones. Hay escuelas con programas especiales, donde hay otros niños que necesitan ayuda extra, niños que te entenderían. Pero serían mis amigos. Los amigos de verdad te aceptan como eres. Y tú eres increíble, Gabriel. Cualquier niño tendría suerte de ser tu amigo. Sonrió. Esa sonrisa que hacía que todo valiera la pena. Esa noche, después de acostarlo, me senté en el porche con una taza de café. El cielo estaba despejado. Millones de estrellas brillaban sobre mí. La calle estaba silenciosa excepto por el sonido ocasional de un auto pasando. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Era de Daniela, la abogada de Victoria. Señor Aurelio, necesito informarle que mi clienta ha firmado todos los documentos finales del divorcio. El juez Mauricio emitió la sentencia esta tarde. El divorcio es oficial. Victoria también ha renunciado formalmente a cualquier reclamación sobre el fideicomiso y ha aceptado los términos de custodia completa para usted. Adjunto los documentos para sus registros. Leí el mensaje 2 veces. Luego abrí los archivos adjuntos. Páginas y páginas de lenguaje legal que básicamente decían una cosa: Victoria se había rendido completamente. Custodia total para mí. 0 derechos de visita a menos que ambas partes acordaran lo contrario. Reconocimiento de la validez del fideicomiso. Aceptación de todas las deudas asignadas a su nombre. Estaba hecho. Realmente hecho. Respondí, recibido. Gracias por la información. Puse el teléfono a un lado y miré las estrellas de nuevo. Debería sentir algo. Triunfo, tal vez. Satisfacción. Pero solo sentía cansancio. Y un alivio profundo, casi abrumador. No tendría que pelear más. No tendría que preocuparme de que Victoria apareciera con abogados y reclamaciones. No tendría que proteger a Gabriel de alguien que debería haberlo amado incondicionalmente pero que eligió otra cosa. Ahora podía enfocarme completamente en lo que importaba. En darle a Gabriel la mejor vida posible. En ser el padre que merecía. En construir un futuro donde él pudiera prosperar. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez de un número que no reconocía. Aurelio. Soy Victoria. Sé que dije que no te contactaría, pero necesito que sepas algo. Firmé todo. No voy a pelear. Daniela tenía razón. No puedo ganar, y honestamente, no sé si quiero. Lo que dijiste sobre las consecuencias de mis decisiones, tienes razón. Siempre tuviste razón. No fui la madre que Gabriel merecía. Y tú fuiste el padre que yo nunca pude ser. Él tiene suerte de tenerte. Espero que algún día pueda verlo de nuevo. Pero si no, quiero que sepas que lo entiendo. Cuídalo. Sé que lo harás. Leí el mensaje 3 veces. Buscando veneno. Buscando manipulación. Buscando cualquier indicio de que esto era otra estrategia. Pero no había nada. Solo honestidad brutal. Solo aceptación final. No respondí. No había nada que decir. Borré el mensaje y bloqueé el número. No por crueldad, sino por necesidad. Gabriel y yo necesitábamos seguir adelante sin la sombra constante de lo que pudo haber sido. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en 5 años. No soñé. No me desperté en pánico. Solo descansé. Profundo y completamente. Por la mañana, Gabriel me despertó trepando a mi cama. Lo cual era difícil para él, pero lo lograba con determinación pura. Papá, despierta. Es sábado. ¿Y qué hacemos los sábados? Panqueques. Así es. Vamos a hacer panqueques. En la cocina, él me ayudaba como podía. Mezclando los ingredientes en el tazón grande. Vertiendo la mezcla en el sartén con mis manos guiando las suyas. Riendo cuando la primera pila salía deforme. Parece un monstruo. Dijo. Un monstruo delicioso. Comimos panqueques deformes cubiertos con jarabe de maple y fresas. Y fueron los mejores panqueques que había probado jamás. Porque los hicimos juntos. Porque éramos un equipo.
Porque esto era nuestra vida ahora. Sin dramas. Sin batallas. Solo nosotros. Y eso era más que suficiente. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un ritmo. No era la vida que imaginé cuando me casé con Victoria hace tantos años. No era perfecta, pero era nuestra, y era real, y era suficiente. Gabriel había progresado notablemente. Javier tenía razón. Su fisioterapeuta siempre tenía razón. Ahora Gabriel podía caminar distancias cortas con solo un bastón. Todavía necesitaba la andadera para trayectos largos, pero la mejora era innegable. La primera vez que caminó desde su habitación hasta la cocina sin ayuda, lloré. No pude evitarlo. Lo abracé y lloré contra su pequeño hombro mientras él me palmeaba la espalda torpemente. Está bien, papá. Solo caminé. Solo caminé. Como si no fuera un milagro. Como si no fuera el resultado de 1000 horas de terapia dolorosa, de caídas y lágrimas y levantarse una y otra vez. Estoy muy orgulloso de ti, campeón. Yo también estoy orgulloso de mí. Y esa respuesta, esa confianza simple y pura, me dijo que estábamos haciendo algo bien. Las finanzas estaban estables. El fideicomiso crecía con las inversiones correctas. Yo vivía modestamente de mi pensión y algunos trabajos de consultoría que hacía desde casa. Nada que requiriera oficina. Nada que me alejara de Gabriel más de unas horas. Martina seguía viniendo, pero ahora solo 3 días a la semana. Gabriel necesitaba menos supervisión constante. Podía hacer más cosas solo. Pequeñas independencias que celebrábamos como victorias monumentales. Una tarde de octubre, mientras Gabriel hacía su tarea con Gabriela, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo me hizo responder. Hola. Señor Aurelio Martínez. Una voz femenina, profesional. Sí. Mi nombre es Raúl Mendoza. Soy periodista del Tribune. Estoy trabajando en una serie de artículos sobre padres solteros criando hijos con necesidades especiales. Su nombre apareció en nuestra investigación y me gustaría hablar con usted sobre su experiencia. Me tensé inmediatamente. ¿Cómo consiguió mi nombre? A través de registros públicos de casos de divorcio. Su caso fue inusual, y creemos que su historia podría inspirar a otros padres en situaciones similares. No estoy interesado en ser inspiración para nadie. Entiendo su reticencia, señor Martínez. Pero piénselo. Hay miles de padres ahí afuera luchando solos, sintiéndose perdidos. Su historia podría darles esperanza. Podría mostrarles que es posible. Mi historia es privada. No tiene que compartir detalles personales. Solo su perspectiva, sus aprendizajes, cómo logró proteger a su hijo mientras navegaba un divorcio difícil. Iba a colgar. Tenía el dedo sobre el botón. Pero entonces pensé en todas las noches que pasé solo, buscando en internet a alguien, cualquiera, que entendiera lo que estaba viviendo. Buscando guías sobre cómo criar a un niño con parálisis cerebral. Cómo manejar las finanzas. Cómo proteger legalmente a un hijo vulnerable. Y no encontré nada que realmente ayudara. Solo foros llenos de gente tan perdida como yo. Déjeme pensarlo. Por supuesto, le enviaré un correo con más información. Tómese su tiempo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Realmente quería exponer mi vida de esa manera? ¿Arriesgarme a que Victoria viera el artículo y decidiera causar problemas? Pero entonces recordé algo que Javier me dijo una vez. Los niños como Gabriel necesitan defensores. Necesitan que el mundo los vea no como cargas, sino como personas completas con potencial infinito. Tal vez esta era mi forma de ser ese defensor. Esa noche, después de acostar a Gabriel, abrí mi laptop y escribí un correo al periodista. Estaré dispuesto a hablar, pero con condiciones. Mi hijo no aparece en fotos. Su nombre se cambia. Y reviso el artículo antes de publicación. Si está de acuerdo, podemos coordinar una entrevista. La respuesta llegó en minutos. Aceptado. ¿Podemos hablar esta semana? 2 días después, Raúl Mendoza estaba sentado en mi sala. Era más joven de lo que esperaba. 30 y tantos, con lentes y una grabadora digital sobre la mesa de centro. Gracias por recibirme, señor Martínez. Llámame Aurelio. Aurelio. Quiero que sepas que este artículo viene de un lugar de respeto. No estoy buscando sensacionalismo. Estoy buscando verdad. Asentí.
Gabriel estaba con Martina en su habitación, haciendo terapia de motricidad fina. Teníamos privacidad. ¿Dónde quieres que empiece? Empieza donde creas que es importante. Respiré hondo. Y entonces hablé. Le conté sobre el diagnóstico de Gabriel. Sobre cómo Victoria lentamente se alejó. Sobre la decisión que tomé hace 5 años de proteger a mi hijo. No mencioné nombres. No revelé detalles específicos del divorcio. Pero hablé sobre el proceso. Sobre la importancia de documentar todo. Sobre cómo los fideicomisos irrevocables pueden proteger a niños vulnerables. Sobre cómo un padre debe ser proactivo, no reactivo. Raúl tomaba notas furiosamente. Ocasionalmente hacía preguntas. ¿Nunca dudaste de tu decisión? ¿Cómo manejaste la culpa? ¿Qué le dirías a un padre en una situación similar? Hablamos durante 3 horas. Cuando terminó, me sentía vaciado pero también aliviado. Como si hubiera estado cargando estas palabras durante años y finalmente encontré un lugar donde dejarlas. Esto va a ayudar a mucha gente, dijo Raúl mientras guardaba su grabadora. Muchos padres no saben que tienen opciones legales. No saben cómo proteger a sus hijos. Tu historia les mostrará el camino. Solo espero que alguien lo necesite. Lo van a necesitar. Te lo garantizo. El artículo se publicó 3 semanas después. El titular era simple: un padre, una promesa, cómo protegí el futuro de mi hijo. No mencionaba nombres. No revelaba ubicaciones específicas. Pero contaba la historia. Mi historia. Nuestra historia. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi correo electrónico, que Raúl había incluido con mi permiso, se llenó de mensajes. Docenas, luego cientos. Padres agradeciéndome. Padres pidiendo consejo. Padres compartiendo sus propias historias de lucha y esperanza. Gracias por mostrarme que no estoy solo. Tu historia me dio el valor para empezar mi propio plan de protección. Mi hijo tiene autismo severo y su madre quiere enviarlo a una institución. Leí tu artículo y ahora sé que puedo pelear. Cada mensaje me partía y me reconstruía al mismo tiempo. No me había dado cuenta de cuántas personas estaban viviendo esta misma batalla en silencio. Respondía a cada correo, uno por uno, ofreciendo consejos cuando podía, escuchando cuando no podía hacer más que eso. Una noche, mientras respondía correos, Gabriel se acercó cojeando con su bastón. Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy hablando con otros papás y mamás. Gente que tiene niños especiales como tú. Hay muchos niños como yo. Muchos. Y todos tienen padres que los aman mucho, como yo te amo a ti. Se subió a mi regazo, que era difícil pero lo lograba. Se acomodó contra mi pecho. ¿Les estás ayudando? Estoy intentando. Eres un buen papá. Tú eres un buen hijo. Somos un buen equipo. El mejor equipo del mundo. 2 meses después del artículo, recibí una llamada inesperada. Era de una organización sin fines de lucro que trabajaba con familias de niños con discapacidades. Señor Martínez, leímos su historia. Nos preguntábamos si estaría interesado en hablar en nuestra conferencia anual. Tenemos cientos de familias que asisten. Su perspectiva sería invaluable. Nunca había hablado en público. La idea me aterraba. No soy orador. No necesita serlo. Solo necesita ser honesto. Contar su verdad. Eso es más poderoso que cualquier discurso ensayado. Lo pensé durante una semana. Le pregunté a Gabriel qué pensaba. ¿Vas a contarle sobre mí? Voy a contarle sobre cómo te amo. Sobre cómo los papás y mamás deben proteger a sus hijos. Está bien. Está bien. Porque yo también te amo. Acepté la invitación. La conferencia fue en marzo. Un salón enorme lleno de familias. Padres exhaustos. Madres llorando. Niños en sillas de ruedas. Niños con andaderas. Niños que se veían perfectamente normales pero que cargaban discapacidades invisibles. Subí al escenario con las manos temblando. Miré al público. Cientos de ojos esperando. Esperando esperanza. Esperando respuestas. Respiré hondo. Y hablé. Les conté sobre Gabriel. Sobre el diagnóstico. Sobre la decisión de protegerlo. Sobre los 5 años de planificación silenciosa. Sobre la importancia de ser proactivo. Pero también les hablé sobre las dudas. Sobre las noches de insomnio.
sobre el miedo constante de no ser suficiente, sobre la culpa de sentir alivio cuando Victoria finalmente se fue. Les dije la verdad completa. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Por un segundo, pensé que había dicho algo mal. Entonces alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Y de repente todo el salón estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Después, docenas de personas se acercaron, estrechando mi mano, abrazándome, agradeciéndome. Necesitaba escuchar esto. Me hizo sentir menos solo. Voy a proteger a mi hijo como usted protegió al suyo. Conduje a casa esa noche con el corazón lleno. No de orgullo, de propósito. Tal vez todo lo que pasé, todo el dolor y la traición y la lucha, tuvo un significado más grande. Tal vez fue para llegar aquí, para ayudar a otros a encontrar su camino. 3 años después de la conferencia, la vida se había transformado en algo que nunca imaginé. Gabriel tenía 12 años ahora. Ya no usaba andadera. Solo el bastón, y algunos días, cuando se sentía especialmente fuerte, ni siquiera eso. Caminaba con una ligera cojera, pero caminaba. Solo. Independiente. Orgulloso. Había empezado en una escuela especializada hacía 2 años. Una donde los maestros entendían. Donde los otros niños no lo veían como diferente porque todos tenían sus propias batallas. Había hecho amigos. Amigos reales. Niños que lo invitaban a sus casas. Que reían con él, no de él. Papá, Mauricio me invitó a su cumpleaños el sábado. ¿Puedo ir? Claro que puedes. ¿Necesitas que te lleve? No. Su mamá va a recogerme. Dice que ya soy lo suficientemente grande. Lo suficientemente grande. Palabras que alguna vez parecieron imposibles. Yo también había cambiado. Después de esa conferencia, más organizaciones me contactaron. Empecé a dar charlas regularmente, a escribir artículos, a asesorar a padres en situaciones similares a la mía. Se convirtió en mi trabajo de tiempo completo. No ganaba tanto como cuando era contador forense, pero ganaba lo suficiente. Y más importante, ganaba propósito. Cada padre que ayudaba, cada niño que indirectamente protegía, era una victoria. El fideicomiso de Gabriel había crecido. Ya no eran $790,000. Eran casi 1.200.000. Inversiones inteligentes. Interés compuesto. Paciencia. Cuando cumpliera 25 años, tendría más que suficiente para vivir independientemente, para pagar sus terapias de por vida, para tener una casa adaptada a sus necesidades, para nunca preocuparse por dinero. Esa era la meta desde el principio. Y la habíamos logrado. Victoria nunca volvió. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. Al principio, Gabriel preguntaba por ella ocasionalmente. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no viene a verme? Yo le respondía con honestidad apropiada para su edad. Mamá está viviendo su propia vida. A veces los adultos toman caminos diferentes. Pero eso no significa que no seas amado. Yo te amo lo suficiente por 2. Con el tiempo, dejó de preguntar. No porque no le importara, sino porque había construido una vida tan llena de amor y apoyo que la ausencia de ella ya no dejaba un vacío. Tenía a Martina, que seguía viniendo aunque ya no la necesitábamos tanto. Venía porque quería. Porque Gabriel era como un nieto para ella. Tenía a Javier, su fisioterapeuta, que lo había visto crecer de un niño que apenas podía dar 3 pasos a un preadolescente que soñaba con jugar deportes adaptados. Tenía a Gabriela, su maestra, que había expandido su amor por aprender hasta el punto donde ahora leía libros que yo tenía que buscar en internet para entender. Y me tenía a mí. Siempre me tendría a mí. Una tarde de primavera, mientras Gabriel estaba en la escuela, recibí un correo electrónico inesperado. El remitente era Daniela, la exabogada de Victoria. Mi primer instinto fue borrarlo. Pero la curiosidad ganó. Estimado Aurelio, espero que este mensaje lo encuentre bien. Escribo en calidad personal, no profesional. Hace 2 años dejé de representar a Victoria. Ya no tengo contacto con ella. Pero siento que debo decirle algo. Usted hizo lo correcto. Como abogada, he visto cientos de divorcios. He visto padres destruir a sus hijos en batallas de custodia. He visto dinero usarse como arma. Pero nunca había visto a alguien planear con tanta precisión, no para ganar,
sino para proteger. Eso me cambió. Cambió cómo practico derecho. Ahora me especializo en ayudar a padres de niños con necesidades especiales a crear fideicomisos y planes de protección. Todo inspirado en lo que usted hizo. Solo quería que supiera que su historia tuvo un impacto más allá de Gabriel. Tuvo un impacto en mí. Gracias. Daniela. Leí el mensaje 3 veces. Luego lo imprimí y lo guardé en una carpeta donde guardaba cosas importantes. Recordatorios de que el dolor puede transformarse en propósito. Esa noche, durante la cena, Gabriel me hizo una pregunta que no esperaba. Papá, cuando seas viejo, ¿quién va a cuidarme? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Era algo en lo que pensaba constantemente pero que nunca habíamos discutido. ¿Por qué preguntas eso? Porque Mauricio me dijo que su papá se va a morir algún día. Y yo pensé, todos los papás se mueren algún día. ¿Qué va a pasar conmigo cuando tú te mueras? Dejé mi tenedor. Esta conversación merecía mi atención completa. Gabriel, ¿recuerdas el fideicomiso del que a veces hablo? Sí, es donde está el dinero para cuando sea grande. Exacto, pero no es solo dinero. También incluye un plan completo para tu futuro. Hay un administrador designado, un hombre llamado Raúl, que es abogado y que conoce toda tu situación. Si algo me pasa a mí, él se encargará de asegurar que tengas todo lo que necesitas. ¿Pero dónde voy a vivir? Eso depende de ti. Cuando seas mayor, puedes elegir. Puedes vivir solo con ayuda. Puedes vivir en una comunidad con otros adultos que necesitan apoyo. O puedes vivir con alguien de confianza. Tienes opciones, Gabriel. Y tienes recursos para elegir. ¿Y si tengo miedo? Es normal tener miedo de lo desconocido. Yo también tengo miedo a veces. Pero ¿sabes qué me ayuda? Saber que te preparé lo mejor que pude. Que cuando yo no esté, tendrás las herramientas para vivir una vida buena. Una vida feliz. Una vida muy feliz. Se quedó pensativo, masticando su comida lentamente. Luego sonrió. Está bien. Mientras tenga dinero para comprar pizza los viernes, voy a estar bien. Me reí. Porque solo Gabriel podía convertir una conversación existencial en un comentario sobre pizza. Siempre vas a tener dinero para pizza los viernes. Te lo prometo. Meses después, en el cumpleaños número 13 de Gabriel, organizamos una fiesta. No enorme, pero significativa. Sus amigos de la escuela. Sus terapeutas. Martina. Gabriela. Gente que lo amaba genuinamente. Mientras veía a Gabriel reír con sus amigos, intentando apagar las velas de su pastel, sentí una presencia a mi lado. Era Javier. Hace 9 años me preguntaste si creía que Gabriel podría caminar algún día. Lo recuerdo. Le dije que tal vez. Porque no quería darte falsas esperanzas. Pero míralo ahora. No solo camina. Baila. Juega. Vive. Todo gracias a ti. No. Todo gracias a usted. Yo solo le enseñé los ejercicios. Usted hizo el trabajo real. Todos los días. Sin falta. Sin quejarse. Ese es el tipo de dedicación que hace milagros. No fueron milagros. Fue amor. Tal vez el amor es el milagro. Esa noche, después de que todos se fueron, ayudé a Gabriel a prepararse para dormir. Ya podía hacer muchas cosas solo, pero todavía le gustaba que yo estuviera ahí. Y honestamente, a mí también me gustaba. Papá, este fue el mejor cumpleaños de mi vida. Me alegro, campeón. ¿Sabes qué fue lo mejor? ¿Qué? Que estuviste aquí. Siempre estás aquí. Y ahí estaba de nuevo. Esa frase simple que contenía todo. Siempre estás aquí. Eso era todo lo que un niño realmente necesitaba. No dinero, aunque ayudaba. No una casa grande, aunque fuera cómoda. Solo presencia. Consistencia. Amor incondicional. Y siempre voy a estar aquí. Hasta que seas tan viejo que no me necesites más. Siempre voy a necesitarte, papá. Y yo siempre voy a estar disponible. Lo arropé. Le di un beso en la frente. Apagué la luz. En mi propia habitación, me senté en el borde de la cama. Tomé mi teléfono y abrí la carpeta de fotos. Miles de fotos de Gabriel a lo largo de los años. Gabriel a los 4 años, recién diagnosticado, con miedo en los ojos. Gabriel a los 6, dando sus primeros pasos con la andadera. Gabriel a los 9, el día del divorcio,
sin saber que su futuro acababa de ser asegurado. Gabriel a los 12, caminando con solo un bastón, sonriendo con confianza. Gabriel hoy, a los 13, rodeado de amigos, viviendo una vida que alguna vez pareció imposible. Cada foto era una victoria. Cada sonrisa, una prueba de que hice lo correcto. Victoria había elegido su camino. Había elegido el dinero, la libertad, la vida sin complicaciones. Y yo había elegido el mío. Había elegido las noches sin dormir, las terapias interminables, las preocupaciones constantes. Pero también había elegido los abrazos. Las risas. Los te amo, papá susurrados antes de dormir. Los pequeños milagros de cada día. Y no cambiaría nada. Absolutamente nada. Porque al final, la riqueza real no se mide en dólares. Se mide en momentos. En recuerdos. En el amor que das y recibes. Y por esa medida, yo era el hombre más rico del mundo. Me acosté esa noche con una sonrisa en el rostro. Mañana sería otro día. Habría desafíos. Habría obstáculos. Pero los enfrentaríamos juntos. Gabriel y yo. El mejor equipo del mundo. Y eso era todo lo que necesitábamos.